Saludo a todos los presentes. Hoy hablaremos sobre la contaminación del agua, conceptos y plantas. Los integrantes son López Wilca Sheila, Rojas Esperme Felisa, Pariazul Calle Rosemary, Najarro Berrocarroni y la profesora Magíster Doris Ruiz Flores, del curso de Química Ambiental Lima, Perú 2020. Siguiente, por favor. Hablaremos sobre los conceptos generales. Siguiente, por favor. Pues es necesario para poder entender, conocer ciertos conceptos para poder nosotros apreciar mejor. El agua es un compuesto importante para el desarrollo de la vida y para los procesos geológicos, pues permite la erosión de la superficie terrestre al formar grandes surcos y meteorizar las rocas. Además, el agua transforma los minerales que componen las rocas. El agua, en pequeñas cantidades, es un líquido incoloro, inodoro e insípido, y además es un buen conductor de electricidad. Es un gran disolvente y adquiere la forma del recipiente que lo contiene, y en la naturaleza está presente en tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Según el químico inglés Henry Cavendish, demostró que el agua era la combinación de dos gases, hidrógeno y oxígeno. Más adelante, Lavoisier comprobó que el agua tiene una molécula de dos átomos y de hidrógeno y uno de oxígeno, y su fórmula química sería H2O. Siguiente, por favor. ¿Y qué es mitigar? Bueno, el término consiste en que es un conjunto de medidas que se pueden tomar para contrarrestar o minimizar los impactos ambientales negativos que se pudieran presentar. Estas medidas deben ser consolidadas en un plan de mitigación, el que debe formar parte del estudio de impacto ambiental. El propósito de la mitigación es la reducción de la vulnerabilidad, la atenuación de los daños potenciales sobre la vida y los bienes causados por un evento geológico, como un sismo o un tsunami, hidrológico, como una inundación o sequía. Siguiente, por favor. Problemática de la contaminación del agua. Bueno, la contaminación del agua se produce cuando ésta ha perdido sus propiedades naturales, ya sea el sabor, la densidad y pureza, como consecuencia de la incorporación de microorganismos, productos químicos, residuos industriales y otros contaminantes. La contaminación del agua es producida por aguas servidas, relaves mineros, basura, productos químicos y desechos industriales. Uno de los mayores problemas mundiales en la actualidad es la falta de acceso al agua potable por la falta de saneamiento. Si a ello acotamos la contaminación del agua, el panorama empeora. Sobre la problemática, la ONG Inspire Action dice: más de 1.000 millones de personas sufrirán en el mundo la escasez del agua a causa de la contaminación, la superpoblación y el cambio climático, que afectan a las fuentes de este recurso esencial. Siguiente, por favor. La contaminación del agua, ¿qué daños traerá al medio ambiente y al ser humano? ¿De qué forma va a afectarnos a nosotros los seres humanos y también al medio ambiente que nos rodea? Bueno, al medio ambiente, entre los peligros para el medio ambiente destaca la toxicidad para los seres vivos, la capacidad de contaminar el agua, la atmósfera o el suelo. Son especialmente preocupantes las sustancias que son persistentes y bioacumulativas. Las ecotóxicas son tóxicas para los seres vivos, se dividen según sean dañinas para la contaminación, organismos acuáticos o terrestres. Contaminantes del agua incluyen las sustancias que favorecen el crecimiento excesivo de algas o plantas, dificultando la vida acuática, sustancias eutrofizantes, por ejemplo, los nitratos son sustancias con capacidad de disolverse o permanecer en el agua, y otro ejemplo serían los plaguicidas. Y en el ser humano, los efectos sobre la salud humana serían básicamente los efectos de los agentes químicos sobre organismos, que suelen clasificarse en efecto a corto y a largo plazo.
Los efectos de corto plazo se denominan toxicidad aguda. Un ejemplo es la inhalación del cloro que provoca irritación respiratoria inmediata. Los efectos a largo plazo son los más lentos, requieren exposiciones repetidas y pueden tardar entre meses o años en aparecer. Es llamada también toxicidad crónica. Entre estos efectos, los más graves son el cáncer, las alteraciones genéticas, las reacciones alérgicas, las alteraciones hormonales y la toxicidad del sistema nervioso. Siguiente, por favor. Recomendaciones para minimizar la contaminación del agua. A nivel general, pues las prohibiciones de productos químicos y físicos contaminantes. Una sugerencia sería usar las energías limpias y renovables. Realizar tratamientos y depuraciones de aguas grises, aguas hervidas. Perseguir y evitar la sobreexplotación de los acuíferos. Usar responsablemente el agua. Usar jabones y productos de limpieza naturales que no afecten al agua. Evitar consumir productos con muchos embalajes. Reciclar los aceites y metales pesados. Consumir más vegetales y menos productos de origen animal. Concientización y educación para evitar la contaminación del agua. O para enseñar sobre los cuidados del agua y su importancia. A nivel personal, pues vigilar el cierre adecuado de los caños y duchas, revisar periódicamente las instalaciones de agua y sanearlas si es necesario, regar los parques, jardines, antes de las 9 de la mañana o después de las 5 de la tarde, debido a que en esos periodos la evaporación del agua es menor. Reemplazar los inodoros convencionales que utilizamos a 20 litros de agua de caja baja por uno que solo emplee 30 litros o 4 litros de agua, no, que emplee 3 o 4 litros de agua. Almacenar el agua que fue utilizada para cocer o lavar las verduras, pues reutilizarlas estas aguas para el riego de plantas. Recoger los desperdicios dejados en las playas, pues estos se reinsertan y finalmente en el ciclo del agua. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre plantas que ayudan a contrarrestar la contaminación del agua. Está el jacinto de agua, o también llamado lirio acuático, flor de bora, camalote, entre otros. Para ello hemos citado a un paper el cual se titula Tratamiento de las aguas de la laguna Mansión mediante la especie el jacinto para el riego de áreas verdes en la Universidad Peruana Unión. El contexto. En la actualidad existen diversas técnicas propuestas para la rehabilitación de contaminantes. Suelo, sedimento, agua, atmósfera, etc. Estas tecnologías de remediación son muy variables y dependiendo de la matriz contaminada, pues se utiliza. El uso de las plantas acuáticas se trata de una tecnología emergente con un gran potencial para la limpieza eficiente y de bajo costo para una amplia gama de contaminantes orgánicos e inorgánicos. Y bueno, el jacinto de agua es una planta flotante conocida por su capacidad de producción y la eliminación de contaminantes del agua. También crece en una amplia variedad de tipos de humedales, prefiere aguas con nutrientes enriquecidos, sin embargo se puede tolerar una variación considerable de los niveles de nutrientes, temperatura y pH. El pH óptimo para el crecimiento del jacinto de agua es entre 6 a 8. Puede crecer en una amplia gama de temperatura de 10 a 40 grados centígrados. El óptimo crecimiento es entre 25 y 27,5 grados centígrados. La tasa de crecimiento se incrementa con el aumento de capacidades de nitrógeno y agua. Siguiente, por favor.
El jacinto de agua es originario de las aguas dulces de las regiones cálidas de América del Sur en las cuencas amazónicas. Tiene alta capacidad de captación de metales pesados tales como el cadmio, el cromo, el cobalto, el níquel, el plomo, mercurio, que podrían ser utilizados para la biolimpieza de aguas residuales. Esta planta flotante evita la entrada de luz solar, deteniendo así el crecimiento de algas. Ahora, la reproducción y su cultivo. Según Jaramillo Flores en el 2012, la producción del jacinto de agua es asexual y sexual. Se reproducen por propagación vegetativa y sus semillas son importantes debido al rebrote una vez que son eliminadas las plantas adultas. Asimismo, también el jacinto de agua se reproduce cada 2 semanas, duplicando su cantidad inicial. El cultivo del jacinto del agua se describe en dos formas. El primero, por el porcentaje de la superficie de agua ocupando durante un determinado tiempo, y segundo, por la densidad de la planta medida como una masa de plantas mojadas por la superficie unitaria. Siguiente, por favor. El desarrollo del proyecto se basó en 5 etapas, en donde en la primera etapa se realizó un diagnóstico y acondicionamiento para poder insertar la planta, y luego en la segunda etapa el muestreo y caracterización del agua de la laguna. En la tercera etapa se realizó la construcción e instalación del sistema. En la cuarta etapa se realizó la implantación del jacinto y en la quinta etapa el monitoreo del sistema de tratamiento para poder así ver la efectividad. Se implementó 37 sistemas flotantes ubicados alrededor alrededor y 7 en la zona intermediaria de la laguna. Posteriormente se sembró 600 plántulas de jacinto. El muestreo de agua se realizó antes y al finalizar el tratamiento. Se evaluaron parámetros físico-químicos como el pH, sólidos flotantes, turbiedad, conductividad, también parámetros microbiológicos como las coliformes totales, coliformes fecales, también bioquímicos como el DQO, metales pesados como el arsénico total, el plomo total, cadmio. Entre tanto, el método estadístico que permitió analizar los datos fue la prueba a través de la comparación de medidas entre los parámetros estudiados. Siguiente, por favor. En los resultados, pues se detecta la presencia de grasas y aceites, se encuentran por encima del parámetro, las cuales provienen de uso doméstico, talleres automotrices, industrias del petróleo, procesadoras de carnes y embutidos en industrias domésticas. Cosméticas. Los límites máximos permisibles establecidos por el Reglamento de la Calidad del Agua para riego de vegetales, según el Decreto Supremo número 002 del 2008 del MINAM, han establecido un nivel máximo aceptable de presencia de coliformes totales, pH, temperatura, turbiedad, arsénico total, plomo total, oxígeno disuelto y coliformes fecales. Entonces, luego de realizar el muestreo y el análisis del agua tratada por el jacinto de agua, se determinó que el agua es apta para el riego de vegetales de tallo bajo y alto. Los resultados del preanálisis del agua indicaron que los parámetros anteriormente mencionados quedan fuera de los límites máximos permisibles establecidos en el mismo decreto. Sin embargo, luego de la aplicación del sistema de humedales de jacinto de agua, se obtuvo una mejoría de la calidad del agua. Conclusión. La remoción de los contaminantes del agua mediante la especie del jacinto del agua para el riego de las áreas verdes de la Universidad Peruana Unión es totalmente eficiente, ya que a través del tratamiento de dichas aguas se consiguió establecer un sistema armonioso con el ambiente, útil para limpiar los residuos acuáticos como los metales pesados y otros contaminantes, convirtiéndose en una vía para cada vez más reconocida para desarrollar la capacidad de tratamientos de aguas residuales sin demandar costos elevados. Recordarles que se realizó el tratamiento de aguas a través de la planta de jacinto
las cuales son para uso de riego de áreas verdes. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ahí podemos ver las fotografías de cómo fue la instalación en la laguna artificial que tiene la universidad. Siguiente, por favor. Los porcentajes de absorción del agua contaminada de un 16,5% de cadmio y un 15,6% para el mercurio en un periodo de 7 días. Siguiente, por favor. El proceso de purificación de depuración de contaminantes según Martelo y Borrero del 2012 se da por 3 mecanismos principales: filtración y sedimentación de sólidos, incorporación de nutrientes en plantas y la degradación de materia orgánica por microorganismos facultativos asociados a las raíces de la planta. La purificación del agua se da en el proceso de la fotosíntesis. Los micrófitos flotantes del jacinto de agua emplean el oxígeno y el dióxido de carbono disponible en la atmósfera e introducen al agua los nutrientes son tomados de la columna del agua a través de las raíces, las cuales constituyen también un excelente medio para la filtración y absorción de sólidos suspendidos y materia orgánica. Y es así como hace el proceso de purificación la planta de jacinto de agua. Siguiente, por favor. Le cedo el paso a mi compañera. Vamos a hablar sobre la lenteja de agua. Siguiente PPT, por favor. Las características generales. El lema minor es una planta gimnosperma, plantas con flores, monocotiledónea, perteneciente a la familia Lemnaceae. Además cuenta con un cuerpo vegetativo que corresponde a una forma taloide. Contiene una estructura plana y verde y una sola raíz delgada de color blanco. Su tamaño es muy reducido, alcanzando de 2 a 4 milímetros de longitud y 2 milímetros de ancho. La lenteja de agua es una planta monoica con flores unisexuales. La forma más común de reproducción es la sexual por gemación. Su distribución geográfica. Es una planta con distribución universal. Se ha encontrado en varias regiones de los hemisferios norte y sur, incluyendo América, Europa, Asia, Australia y Nueva Zelanda. Se encuentra principalmente en charcos de agua dulces, ciénagas, lagos y ríos calmados. Esta planta acuática flotante es de rápido crecimiento y de amplia distribución tropical y subtropical que se desarrolla principalmente en lagunas. Siguiente PPT, por favor. Las características del hábitat. Esta planta puede desarrollarse en un rango amplio de temperaturas que varía entre 5 grados y 30 grados, con un crecimiento óptimo entre los 15 y 18 grados. Se adapta muy bien a cualquier condición de iluminación. Crece rápidamente en partes calmadas y ricas en nutrientes con altos niveles de nitrógeno y fosfato. Con frecuencia el hierro es un elemento limitante para su adecuado desarrollo. Pueden además tolerar un rango de pH amplio, siendo el óptimo entre 4,5 y 7,5. Esto aparte tiene usos como la alimentación para animales, por ejemplo la ingesta en el consumido en los animales como los chanchos, no solamente ellos, sino también las crías de estos. Además, se puede usar en tratamiento de aguas residuales y fitorremediación. Siguiente PPT, por favor. El control. Dado que algunas plantas acuáticas se pueden convertir en plagas, se han reportado diferentes medidas de control a las poblaciones de estas especies. A continuación se describen los métodos de control que pueden ser aplicados a las plantas, como el Lemna minor. El control mecánico, que consiste en la remoción y corte por medios mecánicos de colonias y grupos pequeños de plantas con utilización de rastrillos especiales
y aparatos cortadores colocados en botes. Este método se le puede señalar la desventaja de que la alteración ocasionada por la remoción causa estragos en otras poblaciones de organismos, sobre todo de animales, y es posible que haya necesidad de repetir el tratamiento con mucha frecuencia, lo que hace el método poco económico. Adicionalmente, es un método que solo puede aplicarse con áreas pequeñas o medianas. También cuenta con un control biológico. Actualmente se está experimentando el control de malezas mediante herbívoros acuáticos en diferentes centros de investigación. Entre los animales utilizados se encuentran los peces, los moluscos y los mamíferos. El valor real de este método depende de la tasa de crecimiento de las malezas y del número y tasa de crecimiento de los animales introducidos. Siguiente PPT, por favor. Ya. El queñua, Polypens. Vamos a hablar de la queñua, qué importancia tiene para mitigar el agua. Concepto. Esta planta nativa desde tiempos ancestrales ha sido la clave para proteger las cabeceras de cuencas, el hábitat que necesita biodiversidad de los bosques humedales andinos. El queño es uno de los árboles más resistentes al frío en el mundo. Existen especies dentro de su familia que se desarrolla por encima de los 5.000 a 200 metros sobre el nivel del mar. Una queñua requiere el 5% del agua que utiliza un eucalipto para desarrollarse. Por eso esta planta es muy útil para las políticas del desarrollo de adaptación al cambio climático. Importancia. La importancia de los queñuales no solo se mide en la capacidad de crecer en lugares gélicos, sino en las funciones ecológicas que cumple. Regula el clima, proviene la erosión, contribuye con nutrientes a la mejora de los suelos. Almacena grandes cantidades de agua y alimenta manantiales y puquios, ojos de agua, etc. Distribución geográfica. Esta especie se ubica en el sur de los Andes del Perú, Cusco, Urubamba, Arequipa, zona sur, Pampas de Arriero, Navado, Charcani, Chihuacata, Moquegua y Tacna, cerca de Taratara, y Puno y Cuyucuyo. Descripción. Árbol de 1 a 8 metros de altura, hojas compuestas agrupadas en el extremo de las ramas con 1 a 3 pares de foliolos, con raquis densamente lanosa con tricomas glandulares. Inflorescencias, racimos pedunculares más o menos derechos y son muy cortos, de 3 a 11 centímetros de longitud, con 3 a 12 centímetros flores. Flores perfectas de 0,9 a 1, centímetros de diámetro, con 3 a 4 sépalos ovados, ligeramente lanosa. Fruto turbinado, sanamente de lanosa, con espinas aplanadas, de 0,2 a 0,9 centímetros de ancho y 0,4 a 1,3 centímetros de largo. Aspecto general. Todas las especies del género Polypens son árboles de arbustos que alcanzan una altura que van de entre 1 a 27 metros. Las especies que crecen en elevación relativamente bajas, como Multiguga y el pauta, son árboles altos. Otras especies que crecen a mayor altitud de 3.800 sobre el nivel del mar llegan a ser árboles pequeños o arbustos. El bícere y el pepey, ubicados en la elevación por encima de 4.000 metros sobre el nivel del mar, son arbustivas, mientras que el tomentella conserva su hábito arbustico a pesar de encontrarse cerca de los 5.200 metros sobre el nivel del mar. Características.
El Polyepis se caracteriza por estar compuesta por pequeños árboles y arbustos de aproximadamente de 2 a 5 metros de altura. Posee hojas compuestas como foliolos pequeños, gruesos y cubiertas por resina y tricomas. El tronco es retorcido y cubierta por una corteza café rojizada y que se desprende a delgada lámina. Las flores son pequeñas, agrupadas en racimos y números varias según la especie. Usos. Es comúnmente usada como cerco vivo contra el hada, formando barreras vivas. El ganado muchas veces la ramonea. Tiene también uso medicinal. La corteza machacada en infusión es utilizada para curar infecciones de las vías respiratorias. La corteza tiene propiedades tintoreas, desprendiendo en agua un tinte de color beige. Ramas y hojas desprenden sustancias tánicas utilizadas para curtir cueros. Ecología. El género Polypes generalmente se encuentra distribuido en el Perú entre los 2.800 a los 4.800 sobre el nivel del mar. Su rango de precipitación es bastante amplio, desde 250 hasta 2.000 metros anuales distribuidos durante 6 a 7 meses, lo que significa que el género Polypes es bastante resistente a la sequía. Ahora vamos a decir las conclusiones. Es uso del jacinto de agua para el tratamiento de aguas contaminadas, para uso de riego, es efectivo y cada vez es más reconocida para desarrollar la capacidad natural que tiene la planta, sobre todo porque no requiere de costos elevados su ampliación. Se puede considerar como una especie valiosa esta planta acuífera en el tratamiento de aguas residuales, en la absorción de contaminantes como complemento alimenticio para animales domésticos. Además de haber realizado en varios países, generan sin duda una gran motivación para que en Perú se realice investigación con esta promisoria planta, lo cual puede considerarse como una excelente opción para ayudar a lograr la sostenibilidad de los sistemas agropecuarios, disminuyendo tanto el suministro y el consumo externo como la contaminación al medio ambiente. Su empleo en granja y en planta de tratamiento de agua en el municipio la convierte en un valioso elemento para la implementación de tecnologías limpias, económicas, ecológicamente sostenibles. Estas son las referencias que utilizamos. Ya. Las frases. Sugerencia. No votar por el sumidero aceites, guardar o elaborar con ello jabones o depositar en lugares autorizados para su segregación correcta. De misma manera con las pilas. Experiencia, me llevé a la planta a mi casa y eso contó mi compañera Sheila de la planta de jacinto de agua. Sí, bueno, mi experiencia sobre la planta, pues que yo en la Universidad UPU pude llevarme una planta y como el agua donde yo la estuve depositando por varias semanas, no era un agua contaminada, sino era un agua relativamente limpia, pues la planta terminó por muriéndose por la falta de materia orgánica que es necesaria para su crecimiento. Siguiente, por favor. Bueno, a la queñua, por su dureza, lo conocen algunos como el roble andino, otros como el capa queñua, pero para nosotros será uno de los árboles más prodigiosos de nuestros Andes. Siguiente, por favor.
Tomar agua nos da vida, pero tomar conciencia nos dará agua. Siguiente, por favor. Nuestros padres discuten sobre el final del Juego de Tronos, mientras que el planeta se quema. Por ello, darle mayor importancia a lo que es realmente importante, que es nuestro planeta, la casa donde estamos viviendo. Siguiente, por favor. Muchas gracias por su atención.